Empezar, ¿verdad? Con el tema de hoy, que el tema anterior fue la enfermedad del mañana, ¿sí? Y hablábamos pues que todos tenemos esa tendencia a decir mañana, ¿verdad? Posponer, a postergar, sobre todo lo que verdaderamente tiene importancia. Ujú. Incluso posponemos o postergamos incluso nuestra misma salud, ¿sí? Por falta de tiempo, a veces por falta de dinero, pero siempre hay un pretexto a veces para no ver por nosotros mismos, para no cuidar de nosotros mismos. Y en eso también postergamos. Y bueno, hablábamos que el trabajo interior no es la excepción, ¿sí? Y hoy toca pues hablar de la mitomanía, que como vemos aquí en la imagen, pues una persona con una nariz muy grande, ¿verdad? Que ya nos habla o nos hace referencia a qué se refiere la mitomanía. Y bueno, pues etimológicamente viene del griego mitos y manía, que es pues furia, se puede interpretar como furia, rabia, excitación o locura. Pero su definición nos dice que es una tendencia a desfigurar la realidad engrandeciéndola. Obviamente, por lo general, el mitómano va a desfigurar la realidad acerca del mismo, no sobre otra persona. El mitómano desfigura la realidad sobre su persona, sobre quién es, se cree algo que no es. Y el que me acompaña en mi locura o el que me sigue el rollo es el fanático, ¿sí? Porque obviamente un mitómano, una de sus características es que va a buscar seguidores, ¿sí? Entonces, el que lo sigue a ese mitómano o a ese personaje, que no es lo que dice ser, tiene un grupo que lo sigue y esos son fanáticos, ¿verdad? Como vemos muchos hoy en día, fanáticos, por ejemplo, del deporte. Ahorita que está precisamente esto del mundial, vemos fanáticos, ¿verdad? Del deporte, que siguen a una figura que pues simplemente es una persona que juega bien fútbol, pero de ahí en fuera la mayoría no tiene otra gracia, fuera de que ganan mucho dinero y que juegan bien fútbol, pues la verdad yo considero que cualquiera con un poco de entrenamiento puede jugar fútbol bien. No tiene nada de qué alabar, pero sin embargo esa persona pues se siente, ¿verdad? Como casi un ángel caído del cielo y tiene los fanáticos que lo siguen. Aquí es un muy claro ejemplo del mitómano con relación al fanático. Ujú. Y se pelean por quién es el mejor. El mitómano está ya cómodo en su casa, en su sillón, en su cama acostado, y acá el grupo de fanáticos peleándose a ver quién gana más, quién juega mejor, todo eso, ¿verdad? Que realmente es una tontería, no tiene importancia. Ujú. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los síntomas del mitómano? Pues obviamente aparenta humildad, se tiene que comportar humilde, como lo vemos. ¿Quiénes son ejemplos claros? Ya dijimos uno. Tenemos a los artistas que se presentan, ¿verdad? Muy agradecidos con su público y que saben que sin ellos no son nada, pero realmente pues ni les interesa a la gente. Ellos, mientras se llenen la bolsa de dinero, pues, y aparentan humildad porque obviamente tienen pues, que tener esa apariencia o esa falsa personalidad de que son buenas personas, pero no lo son. Ajá. Obviamente los políticos lo mismo, ¿verdad? Y vemos ahora unos que se visten se ponen un zarape encima, así como aparentando ser humildes, así como Aristipo, ¿verdad? Se visten o nos vestimos con la túnica de Aristipo, pero como bien le dijo Sócrates, por los huecos de tu vestidura se nota tu vanidad, tu orgullo. Entonces, el mitómano también padece delirios de grandeza, por eso es que desfigura o la realidad, ¿no? De lo que es la persona.
Sabemos y hemos comentado en otro momento que hay personas que se creen la reencarnación de Buda, de Krishna. Actualmente hay muchos Jesús el Cristo reencarnados, hay muchos Samaeles, desafortunadamente muchas por ahí dicen ser Samael y bueno, pues realmente como decimos, ¿verdad? Vulgarmente, el que no los conoce, que los compre. Y bueno, aquí es algo muy grave porque fuera de que son mitómanos y dicen ser algo que no son, pues son muy peligrosos los mitómanos, porque pues tienen una habilidad para controlar a través del verbo. Controlan grandes grupos de personas, cientos o hasta miles de personas, y obviamente que los llevan a la perdición porque son falsos maestros o falsos profetas. Ajá. Y siempre van a manipular y entonces ellos, en vez de servir a la gente, que se supone que es lo que hace, o no se supone que es lo que hace un ser de conciencia despierta, servir a los demás, él al contrario se sirve de sus discípulos, de los fanáticos, ¿verdad? Y pues vemos congregaciones o sectas o grupos que están pues llenos de personas y el líder en este caso pues lleno también de dinero, ¿verdad? Etcétera, tienen esa tendencia a la personificación, como lo que estamos comentando, ¿verdad? Entonces, toparse con un mitómano es peligroso, pero es más peligroso no saber distinguir a un mitómano, porque nosotros, como estudiantes de Gnosis, si por ahí se nos atraviesa un mitómano y nosotros empezamos a hacerle caso, a prestar oídos a todo lo que nos dice. Y también una tendencia del mitómano es lo que hablábamos en la mañana en la práctica con la arrogancia, que leíamos que tiene una tendencia a imponer su forma de pensar, sus ideales, ¿verdad? Entonces, tú me tienes que seguir y tienes que hacer lo que yo te diga, porque si no, no te vas a salvar y cosas de ese tipo, ¿verdad? O sea que al final es una obediencia ciega, al final es una manipulación y un maestro que tiene la conciencia despierta jamás va a manipular a la gente. Y es relativamente fácil porque cuando detectamos a una persona así y le empezamos a prestar oídos a lo que dice y de repente vemos que quiere empezar a manipular a las personas o que las manipula como tal. Ujú. Y si es alguien, si se dice ser maestro X y no enseña o no practica los tres factores de la revolución de la conciencia, si lo que predica no tiene relación con el amor, entonces obviamente que ahí ya nos daremos cuenta que no es ningún maestro, que es un mitómano, ¿verdad? Que es un falso profeta y de esos hay muchos en las redes sociales. Este, En mi persona se ha encontrado muchos mitómanos. Entonces, pues es muy peligroso, no tener clara la información, no tener una base gnóstica, un fundamento gnóstico bien cimentado, una cultura gnóstica, porque cualquiera que nos hable de dos, tres palabritas por ahí ya lo andamos siguiendo, ¿verdad? Y eso pues es muy triste. Porque es ciego guía de ciegos, ¿verdad? Entonces, pues características ya estamos diciendo, pero dice miente constantemente. Pues eso es obvio, ¿verdad? Tiene que mantener esa falsa apariencia, esos falsos dones para para seguir teniendo a la gente bajo su control, su poder, ¿verdad? Y obviamente, pues esto se convierte en un hábito. Y hay personas que dicen que les habla, que a través de ellas habla el Espíritu Santo, que reciben mensajes de Dios, que tienen contacto. Ahora que está muy de moda esto de los contactados, hay muchas personas que dicen tener contacto directo con Jesús.
Y bueno, hay cosas que de repente uno dice, bueno, a lo mejor sí, pero hay otras cosas que dicen que ya no va con la sabiduría crística, ¿verdad? Que es universal. No, no es que ahora porque viene esta persona a decir algo diferente, o sea, como que ya la modifica y no, pues no es así. Entonces, ahí uno empieza a darse cuenta que son mitómanos. Pero ¿de dónde sacan tanta información? ¿De dónde? Porque pues obviamente sabemos que no hemos vivido una existencia. A lo mejor alguno de nosotros, por ejemplo, vivió en los tiempos de Jesús. A lo mejor nosotros fuimos de los que traicionamos a Jesús, de los que estábamos en contra de él. Y como el yo tiene memoria, pues simplemente en estos tiempos surge ese yo, eh, si viene todo el recuerdo de lo que a lo mejor Jesús predicaba, de lo que hablaba, de lo que decía, y la persona al conectarse con ese yo que tiene el recuerdo de aquellos años, pues empieza a hablar, ¿no? Y suena convincente por las palabras que utiliza, por los tonos de voz, etcétera, ¿no? Porque obviamente que miente en todos los sentidos, o sea, se convierte en un verdadero actor. Ujú. Entonces, pues simplemente como decía la diapositiva anterior, está personificando algo que no es, ¿no? Como cualquier actor que interpreta un papel y ya después se quita del personaje y se va a su casa, ¿no? A hacer su vida normal. Así algo parecido. Entonces esto se convierte en un hábito. Entonces por eso es que las personas pueden hablar y decir tantas cosas, porque pues, el yo está ahí y el yo tiene memoria. Ujú. Y miente, como ya dijimos, para manipular y atraer personas que lo rodean. Entonces se va haciendo poco a poco de seguidores, ¿verdad? Los va convenciendo. Es decir, se conecta con los yoes de las otras personas. Y a veces son recurrencias, ya han estado involucrados, relacionados en otra existencia, en otro tipo de actividad, a lo mejor en otro, con la misma mitomanía, pero plasmada, manifestada en otro tiempo, de forma diferente, pero al final lo mismo, ¿verdad? Acuérdense que está la recurrencia. Entonces, de acuerdo al nivel de ser, nos vamos, nos vamos juntando, así como ahora la gnosis a nosotros nos une. Ujú. Pues así, porque probablemente que ya habíamos estudiado la gnosis juntos en algún momento y ahora pues simplemente volvemos a coincidir, ¿verdad? Por recurrencia, pero una recurrencia, digamos, en este caso positiva. Ujú. Entonces la persona mitómana, ¿a quién va a traer? Personas que tienen, que son manipulables, obviamente, que son fáciles de hacerle, como se dice, un coco wash, ¿verdad? Un lavado de cerebro. Y que pues obviamente que se van a convertir en víctima del mitómano y van a ser fieles seguidores, ¿verdad? De él, de la persona. Por ahí les comentaba de que hace algunos años nos comentaron que en un lugar a una persona que llegó a hablar no sé qué, no sé exactamente qué, incluso la llevaban cargada por la calle y haciéndole alabanzas, ¿verdad? Pues como que hablaba de, como que pretendía dar como una sabiduría y pues la gente toda pues como se dice vulgarmente, toda se lo tragó, ¿verdad? Todo el cuento de ese personaje y lo traían ahí adorando y venerando por las calles. Pues ya pasó eso y ya se fue la persona y ya. Ujú. El mitómano construyó una mentira basada en la fantasía. Entonces, obviamente que el mitómano también tiene, lleva consigo pues muchos traumas, tiene mucha falta de atención de seguro y por eso ahora construye esa fantasía como los yoes se confabulan y, y buscan una forma. ¿Cómo haré para que la gente me siga? ¿Cómo haré para tener seguidores? ¿Cómo haré para que la gente me idolatre? ¿Cómo haré para hacer que la gente
vamos a decir, necesite de mí o dependa de mí, de lo que yo les diga, de lo que yo les aconseje. Ujú. Y entonces los yoes empiezan a maquinar todo eso y pues da como resultado pues como tal al mitómano, ¿verdad? Así como vemos muchos gurús en el internet que te dicen que ven a mi clase gratuita y te haré millonario, ¿verdad? Pues realmente es una mentira, es una falacia. Ajá. Pero pues como todos estamos tras el dinero, pues como quiera ahí estamos, ¿verdad? Con la duda de que si le entro o no entro, ¿será que le pago su curso o no se lo pago? Y ahí estamos, ¿verdad? Metidos en todo eso. Eh, Características de un mitómano en la gnosis, fíjense, esto es ya lo venimos comentando, ¿no? Pero pues presume de iniciaciones, entonces un mitómano es una persona que empieza como por lo chiquito, ¿no? Dice, empieza contando, no, fíjate que tuve, tuve una visión, no sé, no, algo sencillo. Y luego le va aumentando de tono y luego dice, no, fíjate que vi a mi Cristo íntimo. Y al otro día o a los días dice que conectó con su divina madre y después dice que ya conoció a su ser. De hecho, sí conocí una persona que tomó conferencias presenciales con nosotros y decía que él estaba, no recuerdo las palabras exactas, pero algo así daba a entender de que él estaba conectado con su ser. Y yo decía, wow, pues, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno. Entonces, presume poderes, facultades que obviamente no tiene, pero así es como si yo, por ejemplo, si yo dijera, mi persona dijera, este, les empezara a platicar, incluso ustedes aquí, fíjense que el otro día una persona se sentía mal y le toqué así la cabeza, cerré los ojos, le hice una oración y ¿qué creen que se mejoró, que sanó esa persona, ¿no? Y así les empiezo a inventar que luego toqué a otra persona y así entonces ustedes casi casi que me dirían ahorita, yo pues ¿dónde vive? Yo mañana voy a su casa para que también me toque y me sane, ¿no? Entonces son formas que utilizan los yoes para ir ganando poder, ¿verdad? Y ir ganando seguidores. Y mucha gente pues se cree, y mucha gente pues es estafada pues obviamente con esa urgencia de tener salud, a muchos los estafan, ¿no? Como decía, cuenta experiencias en las dimensiones superiores o en el plano físico. Y esto de contar experiencias sabemos que no debemos de contar. De repente, si hay que contar para dar fe y testimonio de que la gnosis es real, porque hay gente que todavía no cree que esto sea real, ¿no? Que desafortunadamente a lo mejor no ha tenido una experiencia y a lo mejor no la hemos tenido desafortunadamente porque no practicamos, ¿verdad? Pero si alguien que practica mucho y dice es que yo nunca siento nada, ni veo nada, ni nada, ¿no? Entonces, cuando le platicamos una experiencia de forma sencilla, sin esa vanidad, sin ese orgullo místico, etcétera, pues se vale de vez en cuando, ¿no? Porque a lo mejor ayudamos a esa persona que por lo menos no pierda la fe y que le siga intentando, ¿verdad? Que siga haciendo el esfuerzo. Y ahí es cuando contar una experiencia, pues es válido. A veces también nos recomiendan que contemos una experiencia sin decir que es de nosotros, sino como que fulano de tal me platicó una experiencia así, así que tuvo, y a lo mejor es nuestra, pero no estamos diciendo para que el yo del orgullo místico no se esté creciendo y alimentando, ¿verdad? Entonces, también de esa forma se puede hacer y ayudamos muchísimo a muchas almas que todavía no tienen fe y que, pues, así como lo que estamos leyendo ahorita, ¿verdad? Que obviamente eso, claro que no es mío, todo esto que vamos leyendo en las noches, pero vaya que nos ayudan, nos aclaran cosas, nos abren los ojos con respecto al mundo astral o a la experiencia astral. Y bueno, son maravillosas cada noche todo lo que vamos leyendo realmente que es maravilloso todo eso. Entonces se dicen la reencarnación de Jesús o de Samael, como decíamos, etcétera, ¿verdad? En la gnosis desafortunadamente hay, por eso es que
la intención de mi persona con ustedes es de que vivamos una gnosis real, ¿verdad? Una gnosis que nos alejemos, siempre he dicho, del fanatismo. El mitómano empieza con el fanatismo y ya va creciendo y hasta convertirse en un mitómano. Entonces, este, cuando no experimentamos, pues a veces pasan cosas extrañas, ¿no? Con las personas en la noche. Y por eso, pues todo esto que hacemos es con la intención de que nosotros un poco o mucho, no sé, podamos experimentar todo esto que vamos estudiando y que nos vayamos dando cuenta que esto es algo que se puede tocar, que no es que sea un libro, no es que sea un conocimiento así como que de repente sí lo podemos ver como fantasioso, ¿verdad? Cuando escuchamos todos los relatos del maestro Samael en sus libros, uno dice, ay, qué bonito, a mí me gustaría vivir así, pero así como si viéramos una película de los Avengers, ¿no? Así que, pues, ahí no es cierto. Y pues, cuando vamos practicando poco a poco, de acuerdo a nuestro esfuerzo, de acuerdo al tamaño de nuestro sacrificio, así va siendo el tamaño de las experiencias. Ujú. Entonces, el mitómano presume de iluminado sin haber liberado la esencia. Entonces, si alguien no elimina el yo, si no libera la esencia, no puede presumir de una iluminación. No existe, no es real, ¿no? Una cosa es que una persona aparente es ser equilibrada, aparente que porque camina erguido, que porque se pone una túnica blanca, etcétera, y se deja la barba. Eso no quiere decir que esa persona sea un hombre equilibrado o iluminado. Ujú. Y entonces, sí es cierto que los maestros que habitan en este mundo tridimensional al día de hoy, o los que están cerca de conseguir la maestría de la liberación final, no se visten con túnicas, no se dejan barbas largas, ¿no? Visten como cualquiera de nosotros. Entonces, ahora sí que pasan desapercibido. Uno se los puede topar en la calle y ni darse cuenta que es un maestro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no buscan seguidores, ellos no buscan llamar la atención. No. Entonces, cuando alguien busca seguidores ya desde ahí, pues quiere decir que no es. Y todo esto lo comento y lo aclaro porque pues sí de seguro nos vamos a topar con alguien así por ahí y que estemos nosotros bien buzos, ¿verdad? Entonces no puede presumir alguien que no ha eliminado el yo, pues se sigue siendo una persona exactamente como nosotros. Aunque tenga un conocimiento que nosotros digamos, "Ah, vaya, cuánto sabe", eso no importa, porque a lo mejor se comió los libros y se los grabó de inicio a fin, pero eso no quiere decir que sea un maestro. Ujú. Pues, ¿cuál es el origen de la mitomanía? Pues vemos que hay muchos defectos involucrados: el orgullo, la baja autoestima, envidia, vanidad, miedo, mentira, pereza, codicia, gula, la falacia o la mentira. Este, es cierto que, por ejemplo, las personas, los psicópatas o aquellos asesinos en series que nos han mostrado o que hemos visto en la historia de la humanidad, son personas que han tenido una infancia muy cruel, muy terrible, muy traumática y que normalmente son personas con baja autoestima, es decir, son introvertidos, son tímidos. Ajá. Pero sin embargo, pues son personas muy crueles, ¿verdad? Como lo es el mitómano. Y bueno, lo que comentábamos hace rato, nos vestimos con la túnica de Aristipo. Por eso en la gnosis, no debemos tomar, como decíamos en la mañana, poses místicas así, que me vean, ¿no? Así, que me vean que casi que estoy levitando cuando hago mi oración, ¿no? No, normal, sin hacer voces extrañas. De repente escuchamos o hemos escuchado personas que cuando vocalizan un mantra quieren hacer una voz que no es la de ellos, sino que una voz así como angelical o con esa intención, ¿verdad? De cambiar como la voz, pues no pronuncia el mantra con la voz que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, mi voz pues no es así muy,
muy agradable, pero pues así no puedo cambiar mi voz, así la tengo, ¿no? Entonces, pues son cosas que aunque aparentemente no tienen importancia, pero ahí vemos como pues como que queremos aparentar algo, ¿no? Que no somos con la misma voz. Así como si quisiéramos cambiar la voz para que digan, ay, mira qué inspirado, mira qué bonito pronuncia el mantra, ¿no? Y pues el mantra es, pues si se hace con fe, concentrado, etcétera, pues no importa si tenemos la voz bonita o fea. Los soñadores que se creen despiertos causan graves daños a sus semejantes y a sí mismos. Sí, por eso decía, son muy perversos, son muy peligrosos los mitómanos. Y bueno, desafortunadamente todos tenemos el yo mitómano, pero afortunadamente tenemos la autoobservación, tenemos el recuerdo de sí, y eso también, si hay, cuando hay personas que tienen ya mucho conocimiento de la gnosis, porque han leído muchos libros, porque tienen muchos años en la gnosis, si no se autoobserva y aplica el recuerdo de sí, de seguro que se va, o sea, se va, no va a tener, no va a estar bien ubicado, no va a tener los pies muy bien puestos sobre la tierra y va a empezar con ciertas tendencias a la mitomanía. Por eso siempre es bueno y necesario, pues como bajarnos de nuestra nube cuando sentimos así como que ya casi me están saliendo alas, no es cierto, no nos engañemos. Ajá. Y hay una conferencia que es un tema que yo creo vamos a ver el jueves, es de un libro que se llama El Cero Radical y que nos va a ayudar pues a todos como a ubicarnos, ¿verdad? Porque siempre el yo se agarra hasta de la gnosis con tal de vernos la cara, ¿verdad? Nos engaña hasta con la misma gnosis, fíjense. Entonces pues sí es muy grave el mitómano. Al ego le gusta obviamente que lo pongan sobre los altares y lo adoren. ¿A cuántas personas no adoran en la televisión? Y ahí es donde la Biblia a eso se refiere cuando dice no adorarás falsos ídolos. Y ya lo hemos comentado, pero aquí viene el caso cuando decimos que cuando tenemos una imagen, por ejemplo, la que tengo aquí atrás del maestro Samael, como la ven, no es que yo adore el cuadro realmente no tiene importancia, pero ese cuadro o ese Cristo que ven ahí, por ejemplo, ahí tengo un Cristo, esa cruz, pues eso me hace recordar que el Cristo, por ejemplo, que está en la cruz también está dentro de mí y que también dentro de mí está crucificado, y no de mí nada más, de todos nosotros. Ajá. Entonces, por eso son arquetipos, o sea, son arquetipos o representaciones divinas que nos conectan, pues válgame la redundancia con esa divinidad, ¿verdad? Que la veo ahí, pero sé que está dentro de mí. Ujú. Y que el maestro Samael, al ser nuestro gurú, nuestro guía, y el que nos vino a enseñar esto que estamos estudiando en estos momentos y que estamos platicando, pues obviamente que se le tiene a él un respeto y a una veneración, pero no al cuadro. Pues el cuadro si se rompe, pues ¿qué le hacemos? Lo tenemos que tirar, ¿verdad? Entonces no adoramos a las imágenes, sino lo que representan. Ujú. Pues la imagen es la imagen, pero sin embargo nosotros sí adoramos artistas, como ya dijimos, personajes, al mismo presidente, cómo se le alaba, ¿no? Este, artistas, etcétera, ¿verdad? Y yo digo, a veces alabamos a los artistas y no conocemos realmente su lado oscuro, a qué se dedican esas personas cuando no están en el escenario. Son verdaderos, muchos de ellos, pues que sería mejor ni enterarse a qué se dedican cuando no están en los escenarios, porque son personas muy perversas.
porque el dinero al final enloquece al ser humano y lo vuelve en perverso, ¿no? Y sin embargo se le adora, como siempre pongo de ejemplo, por ejemplo, a Juan Gabriel, pues la gente le llora y lo adora, pero pues ¿quién era Juan Gabriel? ¿No? O el mismo Michael Jackson, que todo el planeta le lloró. Pero ¿quién era Michael Jackson? Y yo no veo a personas adorando a Jesús, por ejemplo, adorando de verdad, ¿no? Con hechos, no con palabras, adorando, haciendo los tres factores de la revolución de la conciencia, sacrificándose por la humanidad, dando el mensaje de salvación a los demás. Yo eso no lo veo. Ujú. Entonces, adoramos realmente a falsos ídolos, pero a eso se refiere. Ujú. Y pues eso le encanta al yo. A, a, a un artista, por ejemplo, se supone que a los artistas, fíjense, ahorita que vemos esto de que los adoren, se molestan porque si van al aeropuerto, a donde vayan, los andan tomando fotos, grabando, les piden autógrafos. Pero imagínense por un momento que ese artista famoso salga a la calle y que nadie lo tomara en cuenta, que lo ignoraran. Iba a ser, yo creo que uno de los peores días de su vida, porque lo peor que le puedes hacer a una persona que es ególatra, que es soberbia, que es arrogante, que es narcisista, lo peor que le puedes hacer es ignorarlo. Y ellos que ya se sienten este, casi dioses, imagínense. Y sin embargo ellos dicen que les molesta, pero se molestarían más si la gente no los adorara o no los detuviera en la calle para una foto. Pues obviamente que iba a ser como darles un balazo a sus yoes tan engrandecidos. Esa es la realidad. Y entonces el peor género de locura es el de la mitomanía con las alucinaciones. La evolución y su hermana la involución son dos leyes mecánicas de la naturaleza que trabajan en forma armoniosa y coordinada en todo lo creado. Entonces, el hecho de que la humanidad aparentemente evolucione, en este caso la única evolución es en la tecnología, porque en ningún otro sentido ha evolucionado, pues a qué lo lleva estas dos leyes mecánicas directito a la involución. Ujú. La verdadera evolución es cuando se entra en la senda de la revolución de la conciencia, que es lo que nos enseña la gnosis. Mientras tanto, podemos tener una empresa y ganar millones de dólares al día, pero eso no quiere decir que seamos personas evolucionadas, ¿sí? ¿Cuál es nuestro destino? Involucionar como el borrachito de la esquina, como aquel que no tiene un peso en qué caerse muerto, como se dice. Igual va a involucionar esa persona que el que gana millones de dólares al día. Exactamente igual y a lo mejor peor. Cuando sea enjuiciado va a ser peor porque le dirán tanto dinero y a quién ayudaste, ¿no? Entonces vean que a veces es mejor estarse así medio con lo necesario, ¿no? Para que no nos agarre la locura. Entonces decíamos, la senda de la revolución, dice, ¿qué quiere? Queremos gente que trabaje con los tres factores, no que hable de una gnosis que es ilusoria, que es fantasía, que demuestre con hechos su trabajo, ¿verdad? Que cuando hable, esa persona se note su trabajo interior, que cuando conviva con las demás personas, demuestre con hechos su trabajo interior. No porque habla bonito, sino que el árbol se conoce por sus frutos, ¿verdad? Partir del cero radical, abandonar el orgullo místico, la mitomanía, la tendencia a considerarnos mejor que los demás. Y esto desafortunadamente todos lo tenemos porque siempre nos sentimos mejor que alguien, aunque sea de una persona, pero siempre nos sentimos más que los demás. Ujú. Entonces, esto de ser radical lo vamos a comentar el jueves un poquito más.
Dejad las poses pietistas, poner cara así como de santo, ¿verdad? Así como de que, ay, ya me estoy iluminando, porque realmente es una falsedad. Sed humildes para alcanzar la iluminación y después de alcanzada, sed todavía más humildes. Ujú. Y pues aquí dice, pues sé como el bambú, cuanto más alto crece, más se inclina. Ujú. Y bueno, pues sería todo por hoy. No sé si quieran comentar algo, preguntar algo. ¿Qué les pareció este tema? Si pudieran aprender algo hoy. Y hay que cuidarse de los mitómanos. ¿Algún comentario? Este, bueno, voy a dejar